la accesibilidad es clave, pero también es un punto de riesgo. Tenemos que proporcionar accesibilidad, pero a la vez tenemos que garantizar la seguridad. La ciberseguridad no es una opción. No podemos encontrarnos en una situación de estar jugando a medias. Tenemos que apostar fuerte, pero con gente que sabe de esto. La digitalización no es una opción, es un proceso que hay que hacer con cuidado. Los recursos son limitados y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien entendiendo lo que necesita la organización. El reto que tenemos ahora más importante es cómo conseguir esa unión entre la velocidad que está teniendo la tecnología ahora mismo con la velocidad de aprendizaje de los colectivos vulnerables. La ciberseguridad es una parte más del propósito de la organización, porque tienes una responsabilidad con el entorno, es una responsabilidad con tus aliados, con tus proveedores, con tus clientes, con tus usuarios. No lo tienes que enfocar como un problema, lo tienes que enfocar como una oportunidad de hacer las cosas bien, de que seas un referente en tu entorno. Si no haces una transformación digital adecuada, te vas a quedar detrás. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Ciberseguridad, donde hoy vamos a tener una sesión un poco seguramente diferente a otras que hemos tenido, y además de ciberseguridad vamos a hablar de otros aspectos muy interesantes. Para ello contamos hoy con Ricardo Ruiz Baña, que es director de Crecimiento de Mercado y de Producto en la Fundación Juan XXIII, una organización referente en inclusión sociolaboral, donde Ricardo ha llevado a cabo proyectos muy interesantes, iniciativas digitales con impacto social real y donde está al frente de procesos de transformación digital dentro de este colectivo. Así que nada, saludamos ya a Ricardo. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Josu. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nada, estaremos aquí hablando de ciberseguridad y otras muchas cosas. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Lo que sí quería es, antes de empezar a hablar de otras cosas o de hablar de ciberseguridad, que nos hablaras un poco acerca de la Fundación Juan XXIII, cuál es su propósito y cuál es su labor, porque yo creo que hacéis una labor maravillosa y creo que tenemos que conseguir que llegue a cuantas más personas mejor. Muy bien, bueno, pues hablar de la Fundación es fácil, la verdad, porque la Fundación es un sitio que te enamora y enamora a toda yo creo que también enamora a Factum y a todos los que colaboran con nosotros. En la Fundación somos una organización que llevamos más de 55 años. Voy a hacer un poco un resumen general para que la gente nos sitúe. Más de 55 años y nuestra misión básicamente es apoyar y ayudar a las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Lo hacemos desde dos vías. La vía clásica de la atención social o sanitaria de estas personas, en la que incluimos pues la formación, incluimos la atención temprana desde que son pequeños e incluimos toda la evolución de la vida. O sea, nosotros, un poco nuestro lema de trabajo es ayudar en todas las etapas de la vida. Entonces empezamos desde que un niño pequeño detecta algún síntoma de discapacidad intelectual o de enfermedad mental. Bueno, un niño pequeño es más bien discapacidad intelectual. Evolucionamos con él todas las etapas de su vida. Desde que son niños, luego tenemos nuestro colegio para personas con discapacidad intelectual, luego hacemos formación. De hecho, el año que viene tenemos un proyecto muy ambicioso de formación profesional oficial para personas con discapacidad intelectual, que inauguramos un nuevo campus. De ahí pasamos a formación para el empleo. Tenemos líneas de empleo en las que generamos empleo para las personas con discapacidad, porque creemos que el empleo es una forma real de inclusión de las personas en la sociedad. Entonces ahí ayudamos tanto con nuestras líneas de negocio como proporcionando oportunidades de empleo en otras empresas para nuestros alumnos. Y de ahí pues vamos evolucionando hasta las últimas etapas de la vida, en el que podemos hacer la parte de tutoría y demás. O sea, es un proyecto integral de atención a las personas con discapacidad y la verdad es que es un proyecto muy bonito en el que yo me metí. Yo venía del mundo de la tecnología como vosotros y por eso digo que es un proyecto que enamora y estamos ahí metidos día a día. La verdad que, bueno, yo tengo que decir que yo he visto a Ricardo desde que entró en la Fundación Juan XXIII y ese enamoramiento lo transmite, o sea que sí que... Sí, la verdad es que es muy fácil, la verdad es muy fácil. Y lo más fácil es que siempre invito a todo el mundo a que venga a la Fundación y lo vea. Es el mejor, la mejor medicina y la mejor forma también de enamorarse, la verdad. Los que hemos estado allí lo sabemos bien. La otra parte que has tocado es el tema de la salud mental y que es un tema que yo creo que os va a generar cada vez más, y lo hemos comentado hace poco también por algunos temas. De hecho, es un tema que está creciendo.
está creciendo muchísimo, lo cual no es positivo, y ha hecho que nosotros incluso hayamos hecho este enfoque hacia la enfermedad mental, que nuestros orígenes son más puros de la discapacidad intelectual, pero luego, dada la necesidad que hay en la sociedad, estamos evolucionando mucho hacia la enfermedad mental y ahí cubrimos todos los aspectos. Y realmente es un problema que está creciendo de manera alarmante, especialmente en la juventud. Sí. Y nosotros Yo creo que nos enfrentamos ahora estamos ayudando a una generación que, desgraciadamente, como dices tú, lamentablemente las cifras en el apartado de salud mental van a ser, creo que muy negativas, desgraciadamente, por un poco todo el conjunto de la sociedad y cómo estamos funcionando y cómo nos estamos organizando, ¿no? Ahora, sí, relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, la tecnología, influye positiva y negativamente, tiene las dos caras. Parte de tus responsabilidades, lógicamente, como decías, es buscar esa inclusión sociolaboral de los discapacitados. Para ello tenéis varias líneas de negocio que al final funcionáis como como empresas de mercado con las que tenéis que competir pues, en igualdad con cualquier otra. Y entiendo que ahí la digitalización, el cambio un poco de paradigma y toda la digitalización os ha influido, ¿no? Bastante. Sí. Primero, para que se dimensione un poco el tamaño de organización, nosotros somos una organización de unas 900 personas, que un porcentaje muy elevado, un 70%, más de un 70% de los usuarios tienen algún tipo de discapacidad, lo cual también lo comento porque eso enfoca también cuando abordamos un proyecto tecnológico, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, las necesidades... Tanto discapacidad física como discapacidad intelectual, y en la discapacidad intelectual especialmente requiera que cualquier proyecto tecnológico tenga un enfoque por lo menos especial o que lo tenga en cuenta esas capacidades especiales. Esas capacidades diferentes, ¿vale? Entonces, como comentabas, nosotros tenemos una serie de líneas de negocio que lo que buscan es un doble objetivo. Primero, proporcionar empleo a las personas, que es el objetivo inicial, y es un poco nuestra obsesión, es generar nuevas líneas de negocio que puedan provocar, o sea, que sean lo máximo posible intensivas en mano de obra y que a la vez sean eficientes, que para eso ayuda la tecnología, y que ayuden a proveer fondos a la fundación para poder cumplir con su misión. Esos son los dos objetivos de la línea de negocio. Entonces, claro, hoy en día abordar cualquier línea de negocio, si quieres ser competitivo en el mercado, que nosotros vamos al mercado no a vender por pena, por decirlo entre comillas, sino a vender porque hacemos servicios a nuestros clientes, que son empresas, y son empresas grandes que están buscando apoyarse en una organización como la nuestra también para cumplir sus objetivos de responsabilidad social corporativa, pero a la vez son exigentes en la calidad de servicio. Y la tecnología es fundamental tanto para proporcionar la seguridad de las operaciones, como para proporcionar eficiencia en las operaciones, como para proporcionar pues calidad. Entonces la tecnología está muy metida en el día a día. Claro, evidentemente al final tienes que hacer de alguna forma, es que lo que comentabas, esa transformación digital adaptada, ¿no? para vuestros empleados, que es un poco especial, diría, pues, ¿no? Sí, en algunos casos, pero bueno. Sí, es una problemática que tenemos. También creo que es una problemática que en general no tiene que ser solo por una organización como la nuestra. O sea, yo creo que el reto cuando se aborda un proceso de transformación tecnológica es ser capacidad de transformar también la cultura de la organización. Sí, de conocer a tus empleados, ¿no? Los vuestros pueden tener unas características especiales. Quizás nosotros, por nuestra forma de ser, estamos más acostumbrados a escuchar de una manera más atenta a nuestros empleados o a estar más sensibles a escuchar a los empleados. De hecho, tenemos un departamento de apoyo que se llama SAPS, que precisamente es un departamento que está apoyando a los empleados con discapacidad intelectual y entendiendo mejor sus peculiaridades a la hora de abordar un proceso que siempre al final lleva una componente digital importante. Entonces, yo creo que para abordar un proceso de transformación digital es importante escuchar a los empleados, es importante asociarse con buenos partners, y todo eso es un conjunto que tienes que hacer, pero que lo tenemos que hacer nosotros y lo tiene que hacer cualquier organización. Si quiere que tenga éxito. Sí. Quizás vosotros, tenéis más garantía de éxito porque estáis acostumbrados a hacerlo, ¿no? Quizás otras organizaciones prescinden más de
de pensar qué tipo de empleados tienen o cómo luego van a aplicar ese cambio tecnológico a su entorno, a sus procesos formales, ¿no? ¿Tenéis alguna metodología particular o simplemente, bueno, es un proceso que ya conocéis con la gente a la hora de...? Sí que intentamos seguir una metodología, bueno, no sé si es particular, es una metodología de sentido común, que es primero escuchar muy bien. O sea, lo primero es escuchar muy bien a nuestros usuarios, tanto para transformación digital interna como cuando lanzamos un servicio externo. Y luego, como te comentaba, tenemos un equipo de apoyo interno que están muy acostumbrados a entender las necesidades de los usuarios o de nuestros empleados más especiales. Y con eso hacemos un proceso de co-creación, de estar trabajando los procesos conjuntamente, es un proceso continuo de diseño para ver que todo funciona. Y al final, pues con eso abordamos cada cambio que hemos hecho muchos últimamente, la verdad. Estamos siempre metidos en demasiados fregados, digo yo a veces, pero bueno, el día a día nos empuja a hacerlo. ¿Y cómo influye un poco la tecnología en estos nuevos proyectos que comentas que estáis abordando en vuestro modelo de crecimiento, ¿no? Porque evidentemente, como dices, tenéis que pensar en crecer para tener más recursos para poder ejecutar vuestra labor. ¿Qué implicación? O sea, entiendo que los nuevos proyectos, evidentemente casi todos están relacionados con tecnología, llevan tecnología detrás, ¿no? ¿Cómo influye esto en vuestro crecimiento? O sea, ¿qué os aporta la tecnología? Entendemos que es necesaria, pero ¿qué os aporta la tecnología en estos nuevos proyectos de crecimiento que tenéis? Teniendo en cuenta que vuestro fin último al final es dar trabajo, ¿no? a la gente que lo necesita. Bueno, es clave, ¿eh? O sea, nosotros con la tecnología tenemos como una dualidad ahí importante. Primero, somos una fundación con unos recursos que nosotros no somos una gran multinacional que podemos dedicar infinitos recursos a tecnología, a tener muchos programadores, a tener muchos desarrolladores. O sea, cualquier euro que invertimos en tecnología tiene que demostrar que tiene una salida, un retorno importante, porque si no estaríamos malgastando recursos que tenemos que dedicarlos a otra cosa, ¿vale? A otras cosas relacionadas con nuestra misión. Pero a la vez entendemos que es clave. Nosotros somos una fundación un poco atípica, porque muchas veces cuando se piensa, a mí me pasa cuando hablo con gente que no está tan relacionada con el mundo de las ONGs, de las fundaciones, se piensan que las fundaciones pues hacemos muchos procesos manuales, que tenemos ahí niños mayores haciendo cestitas y cosas de estas, ¿sabes? Y no es así. O sea, la Fundación Juan 23 desde el principio apoyó mucho todo el apoyarse en la tecnología, y para nosotros es un driver fundamental. O sea, nosotros la digitalización no es una opción, desde la oficina sin papeles que adoptamos hace muchísimo tiempo, a que todos los procesos, nuestro CRM, nuestra relación con los usuarios, nuestra relación con las empresas clientes, nuestra relación con las empresas proveedores, todo tiene que estar basado en tecnología. Entonces, no sé si nosotros podríamos haber tenido el ritmo, bueno, sí que lo sé, no podríamos haber tenido el ritmo de crecimiento, volviendo un poco a tu pregunta, que estamos teniendo, que estamos experimentando si no hubiese sido con un apoyo claro en la tecnología. Tanto en la parte de tecnología operativa, como en por llamarlo de alguna manera, como en ciberseguridad, como en todo. O sea, va todo relacionado. No hubiésemos podido crecer. Por ahí va mi siguiente pregunta, porque hemos hablado de muchas cosas. No nos olvidamos que estamos en el podcast que se llama Hablamos de Ciberseguridad. Evidentemente hay tecnología involucrada, y cuando hay tecnología involucrada, la ciberseguridad también, desde nuestro punto de vista, lógicamente juega un papel importante. Para vosotros, ¿qué papel consideráis que tiene o qué papel habéis dado a la ciberseguridad en estos últimos tiempos? Bueno, nosotros, aparte de la tecnología, cuando hablamos de ciberseguridad, tienes que tener en cuenta que manejamos muchos datos muy sensibles. Son datos muy sensibles que sería realmente un problema que no estuviésemos manejando con la suficiente responsabilidad. Entonces, la ciberseguridad es un punto clave para eso. O sea, nosotros, luego si queréis hablamos de cómo apostamos por Factun hace unos años. Sí que estamos muy preocupados por el tema de la ciberseguridad, tanto a nivel de datos como a nivel de operaciones. Al final, estábamos en una situación que no nos veíamos del todo confiables en nuestra estructura de seguridad, y hace ya unos años decidimos abordar por hacer una apuesta más en profundidad por la ciberseguridad, que nos ayudó
Factun en particular, y desde entonces pues vivimos mucho más tranquilos, sobre todo teniendo en cuenta que la ciberseguridad no es una opción. O sea, para una organización, bueno, para ninguna, pero para una como la nuestra no es una opción con la cantidad de datos que manejamos. Y repito lo de antes, que nunca vamos a tener la capacidad de tener unos recursos dedicados a la ciberseguridad. Entonces, por eso no podemos encontrarnos en una situación de estar jugando a medias. Tenemos que apostar fuerte, pero con gente que sabe de esto. Es un poco lo que tenemos que hacer en la ciberseguridad. Al final, como has dicho, manejáis datos muy sensibles y desgraciadamente, además, como vosotros hemos tenido la experiencia, los ciberdelincuentes no perdonan. O sea, no, el hecho de que sea una fundación y de que tengamos una labor social y que haya una labor social y que esto sea bueno para los ciberdelincuentes, da igual. O sea, hemos tenido alguna experiencia desagradable y hay que ser conscientes que por mucha fundación, mucha labor social, eres exactamente igual de vulnerable. Les da absolutamente lo mismo. Si pueden sacar algo, da igual de dónde lo saquen, de que sea para un fin o para otro. Aparte de todas las, seguramente, cosas tecnológicas y medidas tecnológicas que habéis podido llevar a cabo y demás, claro, estáis también, volvemos un poco a lo mismo, pero estáis lidiando con un grupo de gente especialmente vulnerable digitalmente, ¿no? Entiendo que la concienciación, siempre que hablamos, que es un punto muy importante. En vuestro caso entiendo que todavía más el ser capaces de concienciar a este colectivo pues de los riesgos que pueden tener, de los riesgos digitales a los que se enfrentan, ¿no? Nosotros tenemos que estar haciendo continuamente esa doble labor. Primero, de la concienciación de la importancia de la digitalización en general, antes de hablar de ciberseguridad, porque teniendo en cuenta que nosotros queremos que todos nuestros procesos sean lo máximo posible vía digital, tenemos que estar continuamente en ese camino que nunca tiene fin de formar a la gente y estar explicándoles cómo optimizar el uso de la tecnología. Y en ciberseguridad, pues más todavía, porque al final, o sea, yo creo que la principal brecha de seguridad siempre son las personas. De hecho, cuando hemos tenido algún problema de seguridad, siempre ha venido por alguna persona. Vamos, en vosotros y en todas las organizaciones. Seguramente porque lo que no son personas, pues afortunadamente lo tenemos más o menos cubierto, pero entonces siempre queda, cuando hemos tenido algún problema, ha sido por las personas. Entonces sí que tenemos como un calendario, un itinerario formativo y estamos pendientes de esto, también con el apoyo que te he comentado del equipo de apoyo de personas, de SAPS. Pero es algo que vamos a reforzar, es algo que tenemos claro que vamos a reforzar y de hecho ya hablaba con el director de tecnología de profundizar más en ese itinerario formativo y en asegurarnos que la gente entiende los riesgos, aunque esto sí que es un camino sin fin, o sea, esto sí. Porque muchas veces parece que estás predicando en el desierto, porque acabas de tener una formación de esto y al día siguiente te abren el mismo enlace que dijiste ayer que no abrieran, o sea que, sí. Pero bueno, yo creo que eso es algo que hay que estar continuamente haciendo y tanto en una organización como la nuestra como en cualquiera. Como dice, la formación y la concienciación yo creo que no tiene fin. Porque el ser humano, al final, yo creo que somos todos así, ¿eh? No, nos pasa a todos iguales. El hecho de la frase de que caemos dos veces en la misma piedra, si solo fueran dos, no estaría mal. Caemos muchas más, yo creo, en la misma piedra. Por desgracia es así, más con el aluvión de correos que maneja mucha gente y todo eso. Al final, muchas veces se pinchan las cosas demasiado rápido. Sin pensar demasiado. Otro aspecto también yo creo importante para vosotros que al final también tenéis relación también con el entorno público y demás, todo el tema de cumplimiento normativo, hablando ya aparte de los vuestros que podéis tener y demás, hablando de ciberseguridad, ¿cómo os afecta y cómo os apoya quizás el hecho de tener las certificaciones que tenéis, que en vuestro caso tenéis la certificación la ISO 27000 y alguna otra certificación, alguna otra normativa que se nos viene encima para vuestros negocios, ¿no? Porque al final entiendo que tenéis también que licitar, que participar en concursos, que hacer cosas. En todo eso entiendo que la normativa también os afecta y un poco cómo afrontáis este tema normativo, que eso suele ser generalmente un poco... Nos afecta por desgracia o por suerte. O sea, siempre hay que decir que la normativa pues está para bien y es así. O sea, la normativa al final nos hace ser más autoexigentes y evolucionar. Evidentemente, eso es la parte positiva de la normativa, está claro. Luego, evidentemente, pues también tiene sus
sus inconvenientes, sobre todo toda la evolución que está viendo la ley de protección de datos a la hora de tener relaciones comerciales con los clientes, pues también hoy tengo que decir que es necesaria, pero luego internamente estás pensando, pues menuda pesadilla cumplir esto, y es así, ¿sabes? Pero bueno, sí, es un tema que nos hemos tomado muy en serio y estamos en la Fundación en un proyecto precisamente para garantizar que estamos abordando correctamente todo lo relacionado con la Ley General de Protección de Datos y con toda la parte de seguridad. Incluso pues estamos pensando en ampliar nuestras certificaciones para cubrir más la parte de ciberseguridad. O sea que la parte de regulación pues es esa doble visión. Por un lado, sabes que te molesta, entre comillas, tener que hacer, pero que es necesario hacerlo y además yo creo que una organización como la nuestra, con nuestro tamaño, con los clientes que tenemos, que al final muchas de las grandes empresas de España están colaborando con nosotros, yo creo que estamos obligados a dar esa capa de seguridad formal de que somos una organización que cumple los criterios y que cumple la normativa, ¿sabes? O sea, que estamos obligados. Tenemos también encima de la mesa, o pronto va a llegar, una normativa relacionada con la inteligencia artificial. Veremos a ver cómo nos afecta a todos, ¿vale? A las personas con capacidades especiales o diferentes, y si no nos vamos a no vamos a pertenecer todos a ese grupo dentro de poco con la inteligencia artificial encima de la mesa. ¿Cómo ves esa normativa relativa a la inteligencia artificial, o cómo podemos regular un poquito la entrada en nuestras vidas de la inteligencia artificial? Eso es un melón muy grande, ¿no? Sí, sí. Eso es un súper temazo. Hombre, primero, nosotros sí que creemos que la inteligencia artificial bien gestionada en nuestro entorno va a ayudar muchísimo. O sea, al final, la inteligencia artificial nos está ayudando a que personas que a lo mejor no tienen las capacidades tecnológicas que podemos encontrar en otros entornos, puedan hacer cosas que antes no hacían de una manera más fácil. O sea, desde el propio análisis de cosas en Excel, por hacer algo más básico, a cosas más complejas. O sea, que la inteligencia artificial, si está bien enfocada, yo creo que es un gran aliado de la discapacidad también. Yo creo que es una buena herramienta que puede ayudar a normalizar cosas que antes eran más difíciles de hacer, ¿sabes? O sea, que yo por ese lado soy optimista, sinceramente, y desde la Fundación lo vemos así. Y estamos abordando proyectos ya no solo relacionados con la inteligencia artificial, sino con la realidad virtual, que con la realidad virtual estamos haciendo proyectos muy interesantes para ayudar a las personas a superar a lo mejor fobias como, te digo ahora, por ejemplo, estamos en una alianza tecnológica y hemos hecho un proyecto de realidad virtual que las personas, por ejemplo, que tienen problemas para bajar las escaleras, fobias a ascensores o situaciones de estas, pues con realidad virtual les vamos metiendo en ese entorno, se van acostumbrando, y es sorprendente como algo que antes costaba mucho más tiempo ahora ha evolucionado mucho más rápido hacia una curación de esas fobias, una curación o una mejoría de esas fobias. Entonces sí que somos optimistas en que todo este desarrollo tecnológico que está habiendo va a influir positivamente. De hecho, estamos ahora mismo en muchos proyectos y alianzas para hacerlo. Y se nos acercan pues, instituciones como, organizaciones como Amazon o otras organizaciones, porque saben que nosotros somos expertos en la parte de discapacidad, y están las organizaciones buscando cómo adaptar esa inteligencia artificial para lograr mejorías. O sea que en esa parte somos positivos. La regulación es que como todavía no es una regulación definitiva, pero al final yo creo que pasará como el resto de regulaciones. Al final es un mal necesario, por decirlo de una manera, porque al final normalizará la forma en que abordemos la aproximación a la inteligencia artificial, pondrá unos especie de estándares, si se puede poner estándares en este mundo, y unas formas de hacer las cosas. O sea que yo en principio tengo que ser optimista con todo esto. Hombre, evidentemente, como siempre, nos obligará a trabajar de una determinada manera. Pero bueno, por lo menos intentemos que sea la misma manera de trabajar para todos. Bueno, interesante escuchar que, si a todos nos ayuda la inteligencia artificial, pues a vosotros más, ¿no? A las sí, yo creo que tenemos grandes más, cosas que desarrollar con la inteligencia artificial y estamos en ello.
Hablabas de los partners, para hablar un poco de innovación y de nueva creación. Entiendo que estos partners, has mencionado Amazon y algunas otras grandes compañías con las que trabajáis, en el mundo de la innovación juegan un rol muy importante, ¿no? En esta ayuda, en este avance, en estos factores de innovación. Que Hombre, hablando de innovación... tenéis en mente día a día, ¿no? Hablando de innovación, sí, está claro, porque es un poco volviendo a lo que te decía antes. Nosotros no vamos a dedicar recursos, o sería una locura que nos pusiéramos a dedicar recursos en desarrolladores, gurús de inteligencia artificial, cuando ya hay organizaciones que tienen todo ese conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento de la discapacidad o de la enfermedad mental, entonces lo más lógico es aunar nuestro conocimiento con aquellas organizaciones que tienen el conocimiento tecnológico y de ahí sacar un buen match y sacar unas buenas soluciones, y es en eso en lo que estamos. ¿Cómo elegís a estos proveedores? ¿Qué criterios os hacen? O sea, ¿o es un poco escucha, os vienen a buscar? ¿Salís vosotros al mercado también a buscar este tipo de proveedores? Bueno, para mí... ¿Qué criterios también seguís de alguna forma para...? Sí, bueno, para mí no son proveedores, en este caso son alianzas. Bueno, alianzas, en este caso son alianzas que la verdad es que nosotros tenemos mucha relación con universidades o que también están en muchos proyectos de innovación ahora mismo, algunas universidades. Entonces, yo creo que es un proceso natural. Tampoco, o sea, salimos a buscar o nos vienen a buscar, o yo creo que se nos ha producido ambas situaciones. Cuando estamos hablando de innovación en el sentido de buscar soluciones futuras. Si ya estamos hablando más un poco acercándonos al enfoque proveedor, que tampoco es una palabra que me guste cuando hablo de tecnología. Partner o socio. Cuando hablo de proveedor ya para, no tanto para innovación social, sino para innovación interna o cómo abordar la tecnología de manera interna, ahí tenemos un reto que yo creo que le pasa también a muchas organizaciones, de las que seguro que son clientes vuestros, que lo difícil es cómo aterrizar toda la tecnología que hay ahora mismo en el mercado en una empresa real. Porque muchas veces los fabricantes de tecnología están vendiendo su tecnología, que hace auténticas maravillas, pero nosotros como empresa o como organización no vemos cómo realmente adaptar eso, o sea, cómo realmente adaptar esto. O sacar el partido. Sí, quizás, ¿no? sacar partido y sobre todo que eso nos dé un retorno real. Entonces, por eso yo cuando buscamos un proveedor o un partner, lo que buscamos es alguien que de verdad nos entienda, sepa lo que hacemos y sepa cómo que esa inversión nos sirva, que no sea comprar tecnología por comprar tecnología, sino que encaje en nuestra cultura, encaje en nuestra forma de hacer las cosas y nos sirva para hacer las cosas. Y ese es el criterio clave a la hora de elegir un partner, que no simplemente sea venderte soluciones, que evidentemente por la fundación pasan muchos a vendernos soluciones, sino que realmente seamos capaces de adaptar esa tecnología teniendo los recursos que tenemos de tecnología nosotros, que no son muchos. Necesitamos que ese partner sea el que se ponga con nosotros, se remangue y adapte la tecnología. Tú que has estado en los dos lados de la mesa, exacto, pues sabes que muchas veces, sobre todo desde el mundo de vista de los fabricantes de tecnología y demás, pues la presión es por vender y poner más cosas, ¿no? Lo sé, por eso. Y muchas veces no pasa la solución por ahí, sino por utilizar bien los recursos y utilizar los recursos necesarios y justos, ¿no? No poner cosas por poner, que muchas veces... Bueno, sí, como dices tú, como he estado vendiendo tecnología en el pasado, sé muy bien que a lo mejor el enfoque de algunos fabricantes o partners es simplemente vender por vender. Y luego se quedan las soluciones totalmente en desuso dentro de las organizaciones o son redundantes o cosas así. Entonces, nosotros, bueno, yo creo que ninguna organización se lo puede permitir, nosotros menos todavía, porque tenemos que optimizar nuestros recursos. Entonces, un buen partner para mí es el que hace este trabajo. Y son apuestas a largo plazo, no son aquí te vendo una cosa y desaparezco, sino que son apuestas a largo plazo. Yo creo que ese es el concepto, claro, el largo plazo y el trabajar conjuntamente en utilizar los recursos. Creo que eso genera beneficio para las dos partes a largo plazo, porque muchas veces no todo el mundo está capacitado o tiene las ganas o quiere esperar a ese largo plazo a obtener los beneficios en el largo plazo, ¿no? Todos somos, y en este mundo casi un poco más, demasiado cortoplacistas a veces. Nos dejamos influir aquí por el sistema americano. Sí, pero es que implantar
tecnología en organizaciones normales, por decirlo de alguna manera, no en grandes multinacionales, es un proceso que hay que hacer con cuidado, porque los recursos son limitados y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien entendiendo lo que necesita la organización. Y eso es un trabajo, yo sé que es complicado para el partner, es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo que seguramente es caro, que a lo mejor no se valora lo adecuadamente luego, pero es la única forma que funcione, porque las organizaciones normales no tienen grandes departamentos de IT. O sea, no somos un banco que tiene un departamento de IT de miles de personas. De miles de personas. Claro. Es que nuestro departamento de IT, pues, no sé cuántas personas serán ahora mismo, porque no hacemos más que crecer, pero a lo mejor son 10 personas. Un departamento de IT de 10 personas para atender a 900 personas. Pues sí, pues da para lo que da. O tenemos unos buenos partners que nos ayudan, o no podemos evolucionar tan rápido como queremos en un entorno como ese actual, en el que si no haces una transformación digital adecuada, te vas a quedar detrás. Entonces esa es la situación en la que se encuentran las organizaciones. Claro, 10 personas, 10 negocios, que casi son como 10 empresas diferentes, porque hablamos de la fundación, pero la realidad... Más todo el entorno social. O sea, claro. Que parece que es un negocio, pero en realidad estáis gestionando o tenéis que dar servicio a casi 10 o 12 necesidades diferentes, ¿no? O sea, que eso tiene un impacto. Por eso apostamos por soluciones punteras. De hecho, seguramente seamos una referencia en nuestro entorno de fundaciones, en que tenemos muchas soluciones punteras, tanto de CRM como de atención de atención de ticketing, todo ese tipo de cosas, hablando ya más de tecnología del día a día. Pero todas esas soluciones punteras, hombre, primero nos han apoyado los fabricantes y eso lo agradecemos siempre, el apoyo de los fabricantes, que nos dan unas condiciones especiales para la incorporación de toda esta tecnología, pero que hemos ido eligiéndolas siempre basándonos en que nos pueden servir y asesorados siempre por algún partner tecnológico. ¿Cuál dirías de estas abordaciones tecnológicas, de estas cosas que habéis adoptado en los últimos tiempos, la que ha tenido más impacto, la que veas que ha sido un poco más relevante para vuestros negocios, que haya sido algo que os haya aportado valor? Para los negocios, no sé si tanto para los negocios o para la relación con las personas. Por ejemplo, ahora hemos cambiado nuestra solución de recursos humanos, ¿sabes? Y ahora tenemos una solución de recursos humanos que es mucho más intuitiva y más fácil de acceder para la gente, para que accedan a todo el tema. Algo tan cotidiano como son las vacaciones, ver la nómina, pedir información, hacer la evaluación de desempeño, todas esas cosas. Hemos conseguido implantar una solución mucho más fácil y mucho más intuitiva, y eso un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, todo basándose en hacer un proceso desde el principio de implantación de la tecnología muy dedicado a que las personas lo entiendan y se involucren desde el principio. También las herramientas de ticketing nos han servido mucho. Hemos implantado soluciones de ticketing que nos ha permitido ofrecer mejores servicios a los usuarios, en este caso internos, y son herramientas que vamos a hacer crecer también. Nosotros durante los próximos años también vamos a tener una presencia importante en Internet, con una serie de e-commerce vendiendo, y esas soluciones nos van a permitir crecer en toda esa parte. Hablamos de cultura, formación, concienciación. ¿Qué importancia dais o qué valor le dais a esa formación, tanto a vuestros usuarios internos como a vuestros usuarios externos? Hombre, pues toda. O sea, y tengo que repetir que somos una organización social primero y que nuestra misión es ayudar a las personas. O sea, que desde el punto de vista en que nuestro ADN tiene eso, pues la formación y trabajar sobre la cultura es clave. Entonces, tenemos un programa muy ambicioso de formación, seguramente que nos gustaría que fuese más, y un programa muy ambicioso de detección del talento, incluso, para poder formar a aquellas personas que vemos que tienen pues una trayectoria profesional o una trayectoria social más dinámica. Entonces, para nosotros es clave, y entonces es un proceso que hacemos desde el día 1 que se incorpora una persona a la fundación. Estamos trabajando con él, estamos dándole los apoyos, y la formación ya no solo en tecnología, es que la formación es clave en la parte que entendemos nosotros de desarrollo de la persona. Por eso prestamos tanta importancia desde el colegio,
no están ya abordando un poco más la formación a nivel general a la formación profesional, porque la formación es la vía de la búsqueda de la creación de empleo luego. Entonces, la gente que está trabajando en nuestras unidades de negocio, con la formación que reciben, luego es fácil, bueno, tienen dos opciones, seguir trabajando en nuestras unidades de negocio o es fácil que se puedan adaptar a un mercado laboral normal. Entonces, para eso las competencias digitales son clave y las competencias laborales son claves. Entonces, todo nuestro enfoque formativo está en maximizar esos dos enfoques. Tienes un mix entre la parte de accesibilidad para estas personas, inclusión, ¿no? Al final estabas justo comentando, incluirles en el... o que sean capaces de acceder a un mercado laboral, vamos a decir, normal, entre comillas, o el habitual, y luego la parte de protección, ¿no? De estas personas que son más vulnerables, ¿no? Tenéis ahí un mix que tenéis que claro. Intentar, que os condiciona un poco, pero bueno, que os hace también esto más. Que siempre está todo el tema de la accesibilidad, que mencionas, que es importante. O sea, al final, la accesibilidad es clave, pero también es un punto de riesgo, volviendo un poco a la ciberseguridad. Entonces, nosotros tenemos que proporcionar accesibilidad a la gente para que pueda entrar en las aplicaciones, para que pueda gestionar todo, pero a la vez tenemos que garantizar la seguridad. Entonces, eso requiere la formación para que la gente haga las cosas bien, porque luego el otro gran reto que tenemos en este ámbito es el dato. Al final, la calidad del dato para nosotros es fundamental. Entonces, la calidad del dato es un tema que llevamos trabajando tiempo ya, años, que ahora estamos intentando darle un empujón más fuerte, porque con todo lo que viene de la inteligencia artificial, que nosotros seamos capaces de tener una buena calidad del dato nos va a permitir dar un mejor servicio a los usuarios. Entonces, por eso estamos trabajando mucho en este tema y que la calidad del dato, que puede parecer algo teórico, donde empieza es en el usuario. Uh-huh. Es en el usuario y en los operarios que están grabando esa información. Entonces, por eso es importante todo este proceso de formación, todo este proceso de acompañamiento. Es lo que va a hacer que luego tú tengas ese potencial de información que adecuadamente manejado, vas a poder dar mejor servicios a los usuarios, vas a poder hacer mejor terapias, vas a poder dar mejor asistencia y vas a poder hacer mejores soluciones de negocio, o sea, en los dos ámbitos, tanto en el social como en el empresarial. Entonces, esa parte es importante y la formación es un punto clave en esa parte. Yo, o sea, creo que vosotros tenéis claro, desde el punto de vista de ciberseguridad, que lo tenéis centrado en las personas por vuestras características especiales. Creo que podéis servir de ejemplo a otras organizaciones que deberían de tener esa ciberseguridad centrada más en los usuarios o en las personas, ¿no? Que quizás no lo hacen tanto y porque consideran que son menos importantes y, sin embargo, si siguieran vuestro modelo, posiblemente serían organizaciones más seguras y que funcionarían mejor, ¿no? Sí, hombre, la tecnología siempre, al final, lo más fácil es comprar cacharros. ¿Sabes? Al final es lo más fácil. En lugar de pensar en las personas, ¿no? Y como que te quedas más tranquilo y dices, no, he comprado el último dispositivo de seguridad que me garantiza que no va a haber ningún ataque. Y hay que hacerlo, por desgracia, y son inversiones caras y hay que hacerlas. Pero el punto débil está en las personas. Yo repito que los puntos de riesgo que ya hemos podido tener durante los últimos 2 años, evidentemente ataques continuamente hay. Vosotros que no lleváis la seguridad lo veis. Ataques es un tema continuo. Lamentablemente, aunque seamos una fundación, recibimos todos los días ataques. Pero los mayores riesgos que hayamos podido tener han sido por intervención de personas. Sí, al final. Yo creo que eso es Entonces, un factor común. Una organización que no lo enfoque así, pues va a tener problemas. Va a tener una pata coja en la silla. Va a tener problemas seguro. Hablando un poco de futuro y pensando un poco en el futuro, evidentemente, bueno, IA está presente, pero ¿qué factor de la digitalización crees que más va a afectar en todo el mundo que va a tener impacto en la parte social? O sea, estos dos factores, digitalización, social, ¿cuál va a ser la revolución más allá de la IA per se, algo concreto que se te ocurra que pueda tener impacto real en la parte social, algún cambio digital?
Una pregunta. Bueno, a ver, quizás Pues, demasiado abierta, pero bueno, todos tiramos y ya, pero no sé si estáis pensando, os ha ocurrido, os han contado, tienes en la mente alguna cosa que realmente creas que os pueda cambiar la forma de ver o de hacer las cosas en el futuro. hombre, para nosotros, no es exactamente una respuesta a tu pregunta, pero para empezar un poco calentando motores, a lo mejor. O sea, todo esto que viene de la inteligencia artificial, que evidentemente es un poco la respuesta comodín que ahora podemos utilizar todos, pero lo que nos preocupa especialmente es un poco lo que te he dicho antes, que la inteligencia artificial no sea un punto de ruptura con las personas con discapacidad, porque si no abordamos ese proceso de incorporar a las personas con discapacidad en la inteligencia artificial, la ruptura va a ser todavía más mayor, o sea, más grande en la sociedad que la que hay actualmente. Porque, claro, la potenciación de las capacidades de las personas con la inteligencia artificial, laboralmente o socialmente hablando, ¿no? Nos iguala más a todos, ¿no? Sí, pero si somos capaces de incluirlo. Pero tenemos que abordar el proceso de incluirlo. Yeah. Porque si lo dejamos de lado y seguimos la evolución normal, la inteligencia, todo va muy rápido ahora mismo. Yeah. Y hay personas que no pueden ir tan rápido, pero tenemos que conseguir que vayan a una velocidad adecuada, porque si no, la ruptura va a ser mucho mayor. Entonces yo creo que el reto que tenemos ahora más importante, que está un poco relacionado con los días de formación, es cómo conseguir esa unión entre la velocidad que está teniendo la tecnología ahora mismo y los proyectos de tecnología con la velocidad de aprendizaje de los colectivos vulnerables. Y es un poco donde nosotros estamos apostando con la formación profesional que vamos a lanzar, o sea, para intentar cubrir ese gap. O sea, yo creo que es una necesidad social. O sea, nosotros no solo vamos a cubrir esto, hay más gente que tiene que trabajar en este sentido. Pero yo creo que es el reto más importante, porque de ahí es donde vamos a sacar grandes innovaciones que permitan acercar a las personas con discapacidad. Yo creo que si somos capaces de subirles al tren, ese es el punto clave. Nos igualamos todos más. Es el punto clave. El momento de partida es lo importante. Pero si nos subimos todos en el tren, vamos a ser todos mucho más parecidos. Es el punto clave, porque ves muchísimas aplicaciones que se pueden hacer. Desde el vídeo este famoso que sacó Amazon hace como un año de una persona invidente como con las gafas estas de, no me acuerdo de quién eran las gafas que llevaba, pero que podía ir circulando, o sea, podía ir andando por la calle como sí, viendo todo, llamando al taxi, o sea, viendo cuando venía el taxi, todo ese tipo de cosas. O sea, desde ejemplos tan nimios como ese, te das cuenta todo el desarrollo que tiene. Pero claro, tenemos que ser capaces de dar ese enfoque hacia esas necesidades. Y es un poco lo que nosotros estamos buscando todo el rato. Este proyecto que te comentaba de realidad virtual que estamos haciendo, el poder llevar, no sé, muchas cosas que estamos intentando. Entonces es por donde nosotros estamos enfocando nuestra innovación. Y yo no te sé decir ahora cuál va a ser la gran solución. Me encantaría saberlo, porque ya estaríamos trabajando en ella. Pero yo creo que es en muchas cosas, en muchos ámbitos, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿y qué consejo darías o qué mensaje enviarías a aquellas organizaciones, a aquellas empresas? Y volviendo a hablar un poco de ciberseguridad, que hoy nos hemos despistado. Hoy hemos hablado quizás un poco menos de ciberseguridad que otros días. Pero bueno, ¿qué mensaje darías a esas empresas, a esas organizaciones que ven la ciberseguridad como una barrera y no como algo necesario o incluso una oportunidad a la hora de implantarla o de utilizarla dentro de sus organizaciones? Porque si nos encontramos todavía con alguien, cada vez menos, pero nos seguimos encontrando con empresas, personas que ven a la ciberseguridad como un obstáculo más que como algo positivo, ¿no? Sí, hombre, yo entiendo un poco ese enfoque, pero la verdad es que... Quizá nos pasa un poquito igual como con las normativas, ¿no? Sí, tenemos ese mismo sentimiento, ¿no? O hay gente que tiene ese mismo sentimiento. Yo creo que es peor porque la normativa al final pues, dice, por lo menos va a estandarizar una forma de trabajar que en teoría va a colocar a todos en la misma operativa. La ciberseguridad, entiendo que se puede ver como un problema porque dices, al final esto no me aporta nada y lo único que estoy aquí es defendiéndome de los malos, por decirlo de alguna manera. Pero, no sé, yo creo que ese es un enfoque que ya poco a poco se va quedando desfasado. O sea, ahora yo creo que la ciberseguridad es una parte más del propósito de la organización. No solo por el tema interno, sino porque tienes una responsabilidad con el entorno, tienes una responsabilidad con tus aliados, con tus proveedores, con tus clientes, con tus usuarios mismos. O sea, que yo creo que la ciberseguridad es una parte más de
no sé si como decir la ética de la empresa, o sea, que es una... O sea, yo no lo vería como un problema, es una necesidad, evidentemente, como como vacunarte personalmente de lo que te vacunes, de las vacunas que recibimos desde pequeño, ¿sabes? Es una necesidad porque hay virus en el entorno. Entonces yo creo que no lo tienes que enfocar como un problema, lo tienes que enfocar como una oportunidad de hacer las cosas bien, de que seas un referente en tu entorno con tus colaboradores, de que estás haciendo las cosas bien y de que te preocupa esto, te preocupa no solo internamente, sino porque puede afectar a tus partners, sí, a tus colaboradores. Entonces, que la gente lo vea también como una oportunidad de transmitir a su alrededor de que se preocupan por hacer las cosas bien. O sea, yo creo que ese es el enfoque que hay que hacer. Sí, vamos, además yo creo que es un factor cuando dices transmitir a su alrededor cada vez más. O sea, que yo creo que el tema de cadena de suministro, de que al final todos estamos más relacionados con todos. Cada vez más los proveedores... No somos piezas independientes, exacto, con lo cual al final lo que tú haces afecta a todos los que tienes alrededor, ¿no? Y tienes ahí una responsabilidad casi... Nosotros pedimos que sean conscientes de esto con la ciberseguridad y que sean conscientes con esto con la solidaridad. Las empresas pueden ayudar mucho a su alrededor comportándose de una manera más solidaria. Ciertamente, ciertamente. O sea, lo sabemos y tenemos que tomar ejemplo. Para eso visitar la fundación. Estamos llegando un poco al final y hablando de ideas y de cosas. No sé, recomiéndanos algún libro, algún canal, alguna película, algo que te haya marcado últimamente, especialmente el mundo de la digitalización o la ciberseguridad o la forma de hacer las cosas, o si quieres te dejamos a ti la licencia también en esto que decías de la responsabilidad y de la colaboración. Algo que nos recomiendes para leer, para ver, autores, algún... Hombre, intento siempre leer cosas que me alejen un poco del mundo del trabajo. Ahora estoy con muchos temas de filosofía que seguramente sean interesantes. Pero volviendo un poco a la temática que nos trae... La filosofía es un tema duro, pero... Volviendo un poco a la temática que nos trae, un libro que me he leído hace poco, que no sé si te motiva o te preocupa, que es el de La singularidad está más cerca, que te habla de un poco de todo lo que viene con la inteligencia artificial, los humanos potenciados, los nanorobots en los cuerpos humanos, todo eso. Yo creo que es un libro interesante que se puede leer y que da mucha información de la evolución que va a tener la inteligencia artificial a corto plazo, que está mucho más cerca de lo que creemos y te interesa y te inquieta a la vez. El libro te genera esas dos cosas, pero yo creo que es interesante que conozcamos hacia dónde se están haciendo las inversiones, todo esto que está pasando con Starlink, con los proyectos de neurociencia de que se está viendo y todo eso. Yo creo que es interesante por lo menos conocer hacia dónde va el mundo. Y para conocer, hablando de conocer a la fundación, ¿dónde nos acercamos? ¿Cómo sabemos más de la Fundación Juan 23? ¿Qué opciones tenemos para colaborar? ¿Qué posibilidades nos damos para conocer a la Fundación Juan 23? Y sobre todo la labor que está realizando. Tenemos nuestra web, que ahí como siempre viene toda la información, que es fundacionjuan23.org. En LinkedIn, intentamos publicar bastante en LinkedIn. Por supuesto, siempre tenemos las puertas abiertas para quien quiera venir a ver la fundación. Eso es una cosa que la recomiendo encarecidamente porque o sea, te cambia tu forma de ver las cosas y sales con las pilas cargadas, seguro. De hecho, nosotros somos una fundación que a diferencia de otras, nuestra relación hoy en día es sobre todo con empresas. O sea, colaboramos mucho con empresas por nuestro tipo de actividad. Entonces, muchas empresas organizan reuniones internas o jornadas de sensibilización en nuestras propias instalaciones y la verdad es que siempre salen muy satisfechos porque es un poco distinto a la típica jornada que puedes organizar en un hotel. Mucho más enriquecedor. Se hacen actividades conjuntas con gente con discapacidad y la verdad es que yo creo que hay un crecimiento personal en las personas cuando hacen esto y se dan cuenta de que, que el mundo es un poco distinto a lo mejor al que vivimos todos los días en nuestro egoísmo personal de un mejor coche, una tarjeta, si la empresa me pone tarjeta de crédito de gastos o no, todas estas cosas, ¿sabes? Yo creo que es interesante.
Y luego también, pues una forma de colaborar con la Fundación desde el punto de vista empresarial, que es un poco, entiendo que es el público de este podcast, que conozcan la línea de negocio que tenemos, porque hacemos cosas, colaboramos mucho con las empresas, desde nuestra línea de negocio de catering, de marketing directo, que hacemos pues regalo promocional, de soluciones de digitalización. Nosotros también tenemos nuestra solución de digitalización de documentos y de BPO. O sea, tenemos 9 líneas de negocio que son muy interesantes en las que... Comercializadoras también de... Comercializadora de energía. O sea, líneas al final de negocio... Son líneas de negocio en que... Es una forma muy fácil de poder colaborar, ¿no? Exacto, de poder colaborar y de sobre todo que las empresas cumplan su responsabilidad social corporativa, que cada vez son más activas en este punto. O sea, ya todos sabemos que aparte de la memoria financiera hay que presentar la memoria no financiera en determinado nivel de organizaciones y ahí tienen que aportar y lo hacen activamente, ya no solo porque lo tengan que presentar, sino que activamente están tomando cómo pueden colaborar en hacer una sociedad mejor. Y entonces yo les animo a todos a que estéis invitados, por supuesto, a venir a la Fundación y a hablar con nosotros de lo que necesiten. Pues muchas gracias, Ricardo. A vosotros. Hoy ha sido un día un poco especial. Hemos hablado de muchas cosas, quizás menos de ciberseguridad, pero de otros aspectos que yo creo que también pueden ser, bueno, pues muy interesantes y también fundamentales para nuestro desarrollo también, que a veces hay que mirar, como decías hace poco, al desarrollo más personal interno, ¿no? Y no tanto al externo, que es al que miramos más habitualmente o al que se ve más. También es normal, estamos en el día a día, pero bueno, siempre es bueno tener una mirada abierta para ayudar a los demás. Muchísimas gracias. Un placer.